hace un inciso en lo que sería la ley Mordaza, que afectó a los medios de comunicación para cerrar los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son uno de los poderes más grandes que tiene un país. Venezuela, aparte de todo lo que sería la información y todo esto, era una potencia en entretenimiento. Hacía unas novelas que le daban la vuelta al mundo y toda la cosa. Y todo eso se vino abajo por lo mismo. Cayendo RCTV, cayendo... O sea, yo creo que el único que ha sobrevivido a esto es Mendoza, que es el creador de la harina pan, de Empresas Polar y todo esto, porque ha sabido bandearse un poquito, porque se fue, sus empresas de producción las llevó a Colombia y de Colombia las importa a Venezuela, pero él no puede operar dentro de Venezuela. De resto, todas las demás, las telecomunicaciones, también se las agarró el gobierno. Todo lo fue agarrando. Y una vez que callan los medios de comunicación, al no tener independencia de poderes, adiós luz que te apagaste. No hay a dónde corres, como ciudadano, ¿a dónde corres? O sea, no tienes dónde refugiarte ni legalmente, por ningún lado vas a encontrar justicia. Muchos viven de las remesas familiares, por eso todos estamos divididos, porque por más que tú trabajes, no te da para ahorrar, te da para sobrevivir, pero no para ahorrar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, yo dejo a mis hijos y me voy a otro país y le mando en dólares y así van equilibrando un poquito los gastos. Es por eso que el 75% de la familia venezolana está dividida. O sea, prácticamente nadie tiene una familia completa en Venezuela ahorita. No se puede entonces comparar realmente los salarios de hace varios años, antes de Hugo Chávez, a lo que en este momento están ganando. Por ejemplo, los maestros, ¿cuánto ganaban antes y cuánto están ganando ahora? Sí, o sea, porque es como el bolívar ya no existe, pero vamos a hacer un promedio así. Antes, digamos que en la época 2005, por ahí, un maestro estaba ganando 150,000 bolívares, que digamos que eran como unos $100, $150, y ahorita ganan al mes, y ahorita ganan $2-3. Esos son los sueldos, $2-3. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea deserción escolar también. Es que por donde lo veas, trae implicaciones por todos lados. La gente dice, ¿para qué voy a estudiar si me sale caro? Y yo no puedo ejercer. Y no vale la pena. No puedo ejercer. Si voy a ser ingeniera, no puedo ejercer. Si voy a ser odontóloga, no puedo ejercer. Entonces, ¿para qué estudio? Entonces la gente está agarrando mañas. Realmente lo que está dando dinero ahorita en Venezuela son negocios que en cualquier otro país serían ilícitos. Un programa en el cual usted se entera de la problemática nacional y la problemática internacional que tiene que ver con nuestro país también. Pues Unidos en Diálogo se trata de conocer y profundizar los problemas, pero a través del diálogo buscar las salidas, las soluciones, y de esa forma evitar continuar en el subdesarrollo. Los países latinoamericanos tenemos que preocuparnos por desarrollarnos, por mejorar y no continuar en la pobreza mental, cerebral, económica y social. Y enfatizo en la parte mental, porque parte del problema que tenemos en Latinoamérica o en Hispanoamérica, mejor dicho Hispanoamérica, el problema grande que tenemos es mental. Por eso es que caemos en los errores una, otra y otra vez. Pues hoy estaremos hablando sobre algunos de los problemas de Latinoamérica en relación a nuestra hermana República de Venezuela, en la situación en la que se encuentra, pero en la situación en la que los demás países de la región también se encuentran en riesgo. Lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Cuba y en otros países más de Sudamérica. Hoy tenemos de invitada a una persona, una mujer que conoce del tema porque ha vivido en carne propia la situación de Venezuela y la forma de cómo podemos nosotros evitar caer en esos errores es conocer a través de la experiencia de las demás personas.
Hoy tenemos invitada a Johanna Alessandra Peña Gutiérrez, profesión periodista, que tuvo que salir de su hermoso país y desarrollado país, uno de los mejores países de Hispanoamérica, como es Venezuela, pero tuvo que salir de su país querido y se encuentra en México. Así que gracias por estar con nosotros, Johanna, y bienvenida hasta Honduras, una hermana república que aprecia mucho a los venezolanos. Bienvenida, y nos puede decir usted dónde nació y en breves palabras sus estudios y cómo fue a dar hasta México, Johanna. Así es, Ronnie, muy buenas noches. Un saludo inmenso a la gente de Honduras que por ahí por redes sociales se contactan bastante conmigo, y es una gente demasiado cálida, demasiado bella. Un placer y un honor estar aquí contigo en el programa Unidos al Diálogo. Y bueno, te comento, soy periodista, mención prensa. Me gradué básicamente el mismo año que cierran el canal más importante de Venezuela, que era RCTV. Entonces imagínate el golpe como comunicadora, así que realmente me gradué un viernes y el lunes me fui del país porque no podía ejercer. Tú sabes que uno un año antes de graduarse ya empieza a hacer pasantía y cosas, y vi cosas muy, muy, muy feas, muy pesadas. De hecho, hice la pasantía en un colegio donde el director del colegio lo ponían en obituarios en el periódico y le mandaban flores de fúnebres. Así que te podrás imaginar, sí estaba muy feo el clima y decidí irme. ¿Por qué? Porque mi papá es mexicano y tengo la doble nacionalidad. No quería batallar con cosa de papeles ni nada. Yo venía siempre de chiquita, un año sí, un año no, lo pasábamos México-Venezuela. Entonces ya conocí aquí, mis tíos han sido pioneros en el desarrollo de la televisión y la radio acá en la ciudad de Monterrey, que es una ciudad lo más al norte de México. Entonces, digamos que caí bien, gracias a Dios. No todo el mundo tiene esas oportunidades, pero igual dejar tu país y adaptarte a uno nuevo totalmente, porque digamos que en Venezuela siempre fui como una niñita consentida, y ya llegar a México en otras condiciones sí fue como un shock bien grande, la vida real, como dicen. Pero gracias a Dios sí nos fue bien. Entramos a TV Azteca, duré 15 años en TV Azteca, pero como periodismo deportivo, porque sé muy bien los riesgos lo que tiene un comunicador en la área de noticias, de investigación, y aquí en México es un país bastante conflictivo en ese aspecto. Entonces preferí irme por deportes, pero mi corazón siempre me llama a estar pendiente de lo que pasa en Venezuela. Estando en el canal ayudaba a la gente de noticias a entender el caso de Venezuela, porque inclusive para los propios venezolanos es difícil. Entonces, siempre he estado como que metiendo mi cucharita a nivel político, y ahora con las redes sociales ya me enfoco más al 100% en que la gente entienda la dimensión que esto tiene, tanto social como económica, como a nivel educativo. Todos los aspectos de tu vida son tocados por la política cuando es una mala política. Y cuando es buena también la relación de una política de desarrollo en un país. Cuando es buena ni se siente. ¿En qué periodo fue que sintió usted la necesidad de salir de su país? Bueno, fue más o menos 2008, 2010, por ahí. Por ese entonces ya empezaban los racionamientos de agua y de luz. Básicamente en mi ciudad, que es la más al sur de Venezuela, que se llama Ciudad Guayana, es la ciudad más grande antes del Amazonas. Tenemos la represa Guri, que es una de las más grandes de Latinoamérica, y andábamos sin luz, que es hidroeléctrica. Cuando se te iba la luz, se te iba el agua por default, o al revés, cuando se te iba el agua, se te iba la luz. Entonces no tenía sentido esos cortes de electricidad. ¿Y qué decía el gobierno? El fenómeno El Niño, básicamente el calentamiento global. Y con eso lo tuvieron, y una medida que supuestamente era de emergencia, mientras tanto, se fue alargando, y ya era insostenible, porque en mi ciudad el calor es de 45 grados centígrados, o sea, súper calurosa, y no tener agua y no tener luz y estar
tu vida se te para, porque para hacer muchas cosas necesitas los servicios básicos. Entonces dije, no, ya, o sea, tengo la otra, si yo no tuviera la otra nacionalidad me hubiera aguantado un poquito más, pero dije, no, soy mexicana, me voy para México. Fue un poco impulsiva en eso, pero sí, la verdad a mí me desesperaba la situación del país, por más que uno marchara, hiciera protestas y todo, parecía que nada iba a cambiar, más bien iba para peor, sí cambiaba, pero para peor. Entonces fue muy desesperante y también estar metida con la gente de la oposición y darte cuenta que muchas cosas se mueven por intereses y no por convicción, también como que te da un poquito de frustración y fue mi decisión de irme, pues de que, bueno, aquí ni la oposición ni el gobierno, así que mejor me voy. En ese tipo de régimen totalitario y destructivo de un país. Exactamente. Lo que pasa es que la gente cree que va a llegar un candidato presidencial y va a decir, hola, les voy a destruir la vida, vote por mí. Claro que no, claro que no. Chávez se vendió como una persona que iba a aceptar la propiedad privada. Si ves las primeritas entrevistas, él decía que no, que nada que ver, que la propiedad privada se respetaba, porque siempre hubo rumores de que él iba a ser un poquito socialista. Y poco a poco que fue agarrando confianza se fue desenmascarando. En Venezuela, digamos que la radicalización, Chávez llega al poder en el 98, en el 99 ya cambia la constitución y digamos nadie también pone leyes en la constitución que sean malas per se, sino lo que hizo él fue hacer leyes que eran muy abiertas, muy ambiguas. Entonces le daba un margen a que los delincuentes se ampararan en la ley para quebrar la ley. No sé si me explico. Ahorita te... las fincas y todo eso deberían estar activas. Se iban a confiscar, que es lo que se llaman las famosas expropiaciones, a través de la ley. Fueron uno de los primeros decretos que hizo Chávez. Yo te expropio a ti la tierra que no estés usando. Entonces, en teoría, suena bien. ¿Para qué tú vas a tener, aunque, o sea, si yo la compré, yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana, pero en teoría, ajá, la tierra del Estado se debe usar. Pero ¿qué decían ellos que era ociosa? Ahí, eso de tierras ociosas, ese enunciado era una amplia gama. O sea, por ejemplo, si en este metro cuadrado no había una vaca, ya era ociosa. O si no era como ellos querían, o sea, por ejemplo, se criaban vacas y no se cultivaba maíz, entonces ya era ociosa. Entonces así empiezan a expropiar y expropiar y expropiar, y supuestamente la ley, el Estado, tomaba el poder de esas tierras, pero te daba a ti una indemnización. Y eso nunca pasó, nunca pagaban ni siquiera un 15%, a veces pagaban nada, o sea, una cosa simbólica, pero la mayoría de las veces no pagaban nada. Es por eso que María Corina Machado en su momento le dijo a su cara a Hugo Chávez de que expropiar es robar, porque estás tomando algo que no es tuyo y no estás dando nada a cambio. Y eso fue avanzando, avanzando, avanzando. ¿Cuál es la estrategia que implantó Chávez? Ataco al pez gordo, el que no vas a atacar a la gente de abajo, a los comerciantes pequeños o medianos. No, 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 no. Yo ataco al pez gordo. Chávez atacó primerito a PDVSA, la petrolera venezolana. Ya que el pez gordo caiga, todos los demás caen solitos. Por más que grites, llores, patalees, es un efecto dominó que no se puede evitar. Entonces, básicamente, la estructura que ha implementado Chávez, yo creo que lo ha hecho como un tipo de franquicia para ciertos países de Centroamérica y Latinoamérica, como el caso de Nicaragua, como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, o sea, hay muchos países, Argentina, que trataron de copiar ese sistema, es cambiar la constitución. México ahorita anda en eso, cambiar la constitución, o lanzar leyes habilitantes, que son decretos de emergencia, y hacerlas ambiguas para que te permita a ti tener un margen de acción de cosas ilícitas, por decirlo así. Entonces, básicamente hacen legal una dictadura. ¿A dónde te quejas? ¿A dónde te quejas? Sí, puedes decir que la interpretación, puedes ir a un juzgado y que la interpretación de la ley tú la tienes diferente y todo, pero como ellos son los dueños de los tribunales supremos, pues te van alargando el proceso,
o a veces dan un fallo a favor de ti, pero igual no le paran, y eso se fue desencadenando. Otra cosa también primordial que hizo Chávez fue el control cambiario, que era que establecía un máximo de venta de dólares para tanto individuos como para empresas. Y eso desbarajustó todo lo que fue la producción nacional, porque ellos a las empresas que ellos querían le daban cierta cantidad de dólares y a los otros no. Entonces eso desencadenó escasez de comida, inflación y muchísimas cosas que hasta el sol de hoy están vigentes en el país. Algo similar como está con el control del dólar aquí en el país. ¿Cuántos años tiene ya en control? Pues 3 años prácticamente. 3 años. Eso lo empiezas a sentir, o sea, Chávez lo hizo en 2003. Y si yo digamos que 2007, 2008 fue que se sentía más. ¿Por qué? Porque pasa, quieras o no, ellos te dan acceso a cierta cantidad de dólares y vas bandeando un poquito, pero esto abre un mercado paralelo negro. Y esto hace que la gente se haga millonaria de la noche a la mañana. Y por eso ciertas cosas como que van callándose, porque hay mucho dinero en la calle. Pero ¿qué pasa? Esto causa una inflación que se va a niveles de hiperinflación. Y ya pasando 5, 6, 7 años es donde realmente se ve el daño y donde realmente lo empiezas a ver en la escasez de comida, en que ya no hay poder adquisitivo y en muchas cosas más. Entonces, esto genera un negocio negro redondo, yo diría, el control cambiario. Porque y en las empresas, el resto de empresas después de PDVSA, ¿qué otras empresas fueron cerrándose o confiscando o deteriorando de tal forma que se generó desempleo? Sí, él lo que atacó fue la propiedad privada. PDVSA era una empresa privada con capital del Estado y hubo lo que se llamó el 11 de abril, que fue la revuelta total, que fue cuando Chávez despidió con un silbato a los jefes de PDVSA, y bueno, toda la gente se le fue a la calle, porque ¿qué? Él lanzó un paquete de 49 leyes habilitantes. La ley habilitante quiere decir que va por encima de la Constitución, son decretos de emergencia por si pasa un huracán, por si pasa una crisis que se va de las manos. Pero Chávez lo hizo porque sí, pues vamos a cambiar las cosas. Entonces, en esta ley habilitante puso lo que es la ley de tierras. Entonces, esto afectaba a todos los agrícolas con lo que te digo, esto de las tierras ociosas, quitó a muchísima, pero exageradamente gente, sus fincas, la producción de ganado, los cultivos de maíz, de arroz, de plátano, de cacao. Que si Aruba, Curazao y todas esas islas del Caribe, y todo eso se va para abajo. También sacó la ley de pesca, que era algo similar. Entonces, igual. Entonces ya me estás tocando aquí la empresa más grande del país, que es el del petróleo, la agricultura y la pesca. La pesca y camarones sus problemas también, ¿verdad? Exactamente. Y luego también con la misma ley hace un inciso en lo que sería la ley Mordaza, que afectó a los medios de comunicación para cerrar los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son uno de los poderes más grandes que tiene un país. Venezuela, aparte de todo lo que sería la información y todo esto, era una potencia en entretenimiento. Hacía unas novelas que le daban la vuelta al mundo y toda la cosa. Y todo eso se vino abajo por lo mismo. Cayendo RCTV, o sea, yo creo que el único que ha sobrevivido a esto es Mendoza, que es el creador de la harina pan, de Empresas Polar y todo esto, porque ha sabido bandearse un poquito, porque se fue. Sus empresas de producción las llevó a Colombia y de Colombia las importa a Venezuela, pero él no puede operar dentro de Venezuela. De resto, todas las demás, las telecomunicaciones, también se las agarró el gobierno. Todo lo fue agarrando. Y una vez que callan los medios de comunicación, al no tener independencia de poderes,
adiós luz que te apagaste. No hay, ¿a dónde corres? Como ciudadano, ¿a dónde corres? O sea, no tienes dónde refugiarte ni legalmente, por ningún lado vas a encontrar justicia. Y los procesos electorales que se dieron a continuación, al principio él tenía la oportunidad con lo que tenía convencido a la población de los ganes, pero después se fue deteriorando eso cuando ya el hambre afectaba a la población. ¿Cómo se vio ese proceso? Mira, es que muchos, esa idea también nos las han vendido. Es que Chávez cuando llegó en el 98 arrasó, ganó, oh wow, fue un fenómeno. Claro que no, si tú ves la diferencia, no llega al 1.000.000 de votos. O sea, la diferencia fue muy corta, creo que fue de unos 20 puntos. O sea, no digamos que no de 2 o 3, pero sí fue una diferencia bastante corta a como te la vende. Entonces, ¿qué pasa? Él llega al 98, al 99 cambia la constitución, ya al 2000 tenía toda la gente revuelta, porque también una de las primeras leyes fue reformar el sistema educativo. Y la gente, o sea, y se decía que quería adoctrinar a los niños. Entonces eso fue como una alarma gigante que encendió todas las protestas. Esas fueron las primeras protestas en Venezuela. Venezuela, desde ese entonces hasta ahora, ha tenido más de 100.000 marchas, concentraciones y protestas en contra del gobierno. También ha tenido muchísimos, pero muchísimos procesos electorales. Pero desde ese entonces, desde 2002, 2003, ya se hablaba de fraudes. Porque hay que recordar que Chávez, a través de estas leyes, también cambió el sistema de votación de ser manual a ser electrónico. Le hace concesiones a una empresa española que se llama Smartmatic. Y bueno, para hacerte el cuento largo, ya como para el 2000, antes del 2010, no te voy a decir fecha exacta porque no recuerdo, pero antes del 2010, ya se había peleado con Smartmatic porque Smartmatic le dijo que sus resultados no eran fehacientes, o sea, el material físico no coincidía con el material electrónico, y resulta que asesinan al presidente de Smartmatic, vuela él en una avioneta del gobierno, explotó. Entonces fue más que obvio. Y de hecho, hace 2013, Smartmatic sacó un comunicado diciendo que se deslindaba de cualquier proceso electoral de Venezuela. Son sus máquinas, pero ellos dicen que ellos ya no operan el software, que eso es totalmente independiente y que ellos no se hacen responsables de ningún tipo de proceso electoral dentro de Venezuela, pero Venezuela la sigue usando con su marca. Es de esas cosas que uno solo ve en el país y que no tienen explicación, pero pasan. Entonces, los procesos electorales en Venezuela son viles montajes y ficticios. Y, igual que la oposición, existe una oposición, pero esa oposición las persiguen, las desviven, las torturan, les hacen miles de cosas, porque estamos hablando de un narcoestado. Suena un poco exagerado, suena un poco rudo, pero ya está comprobado que es un narcoestado. Entonces, en un narcoestado no hay cabida para partidos políticos, no hay cabida para política. Así, básicamente. Si eres político... Johanna, y por ejemplo, uno de los aspectos en relación al problema con PDVSA y las demás empresas que fueron deteriorándose y cerrando, en el caso de los empleados, ¿cómo pasan, por ejemplo, cómo era el salario antes de, de que llegara Hugo Chávez a Venezuela? ¿Cómo eran los salarios de los empleados, los asalariados, los que tenían empresas? Y en el transcurso de estos años, ¿cómo está el salario de las personas? Hablándose de los de la empresa privada y hablando, por ejemplo, de los maestros, ¿cómo eran antes los salarios de los maestros y cómo están en este momento sus salarios y sus beneficios? Mira, la diferencia es abismal porque básicamente ya no existe moneda, ya no existe bolívar. Entonces es que todo se ha venido abajo. Entonces, ¿cómo se sostiene la economía de Venezuela hoy en día? La ha improvisado la sociedad, porque ya el bolívar no existe. No sé si te acuerdas que hace un par de años la gente hacía carteras y las vendía de dinero venezolano, porque ya el papel del bolívar era más caro que el propio bolívar, entonces no valía la pena seguirlo reproduciendo. Entonces, ¿qué hizo los venezolanos para poder subsistir? Empiezan a adoptar al dólar como moneda.
pero no es oficial. Y como Maduro no ha querido aceptar que su crisis ha llevado a desaparecer el bolívar, porque implantó el bolívar fuerte, el bolívar soberano, y todos estos llegaron a hiperinflaciones de 4, 5, 6 ceros, que los quitaban, y aún así, no podían sostener la inflación. Venezuela llegó a tener 1.300.000% de inflación en la moneda. Es una cosa de locos, o sea, nunca antes visto en la historia. Entonces, calcular ahorita, yendo a tu pregunta, lo que es un sueldo de esa época a esta, es abismal, porque ni siquiera tenemos un parámetro para compararlo. Pero básicamente te lo voy a decir así, teniendo un sueldo, antes los sueldos eran muy buenos, te lo digo como el de mi mamá, o sea, ella era secretaria de una empresa básica de siderúrgicas, era secretaria presidencial, serían como unos 800, 900 dólares mensuales más o menos, cuando un dólar estaba bastante fuerte, cuando un dólar estaba en 4.30. Entonces era algo que te daba mucho poder adquisitivo para reunir, para comprarte una casa, un carro y todo lo que quieras. Ahorita los sueldos están en 3 dólares al mes. ¿Me podrás decir tú qué casa te puedes comprar? ¿Cuánto puedes comer? O sea, es totalmente ilógico. Yo no sé cómo sobrevive la gente allá. Aparte del dólar, tienen otra moneda que improvisan, que es la de Colombia, los pesos colombianos. Y el bolívar existe, pero existe virtualmente, solo en aplicaciones y en billeteras digitales. Pero bolívar palpable, no. Si alguien va a pagar con dinero, es con pesos colombianos o con dólares. Porque las imágenes que incluso se ven en los videos es que en los supermercados no hay muchos productos. Bueno, ahorita sí. Ahorita hay abastecimiento, lo que no hay es poder adquisitivo. Como te digo, ganas 3 dólares mensuales. Un militar, que son de los que mejores ganan ahorita, con todos los cambios que hay, los militares son de los mejores asalariados, son 8 dólares mensuales. Y solo un desayuno te cuesta 3 dólares, 2 dólares y medio. Entonces, ¿cómo hacen? O sea, es impresionante todo lo que tienen que llegar a hacer, revender cosas. Ningún venezolano tiene un solo trabajo, tienen 2, 3, 4 trabajos. Muchos viven de las remesas familiares, por eso todos estamos divididos, porque por más que tú trabajes, no te da para ahorrar, te da para sobrevivir, pero no para ahorrar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, yo dejo a mis hijos y me voy a otro país y le mando en dólares, y así van equilibrando un poquito los gastos. Es por eso que el 75% de la familia venezolana está dividida. O sea, prácticamente nadie tiene una familia completa en Venezuela ahorita. No se puede entonces comparar realmente los salarios de hace varios años, antes de Hugo Chávez, a lo que en este momento están ganando. Por ejemplo, los maestros, ¿cuánto ganaban antes y cuánto están ganando ahora? Sí, o sea, porque es como el bolívar ya no existe, pero vamos a hacer un promedio así. Antes, digamos que en la época 2005, por ahí, un maestro estaba ganando 150.000 bolívares, que digamos que eran como unos 100 dólares, 150 dólares, y ahorita ganan al mes, y ahorita ganan 2, 3 dólares. Esos son los sueldos, 2, 3 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea deserción escolar también. Es que por donde lo veas, trae implicaciones por todos lados. La gente dice, ¿para qué voy a estudiar si me sale caro y yo no puedo ejercer? Y no vale la pena. No puedo ejercer. Si voy a ser ingeniera, no puedo ejercer. Si voy a ser odontóloga, no puedo ejercer. Entonces, ¿para qué estudio? Entonces la gente está agarrando mañas. Realmente lo que está dando dinero ahorita en Venezuela son negocios que en cualquier otro país serían ilícitos. Por ejemplo, sacar esto de la minería. La minería del arco minero es uno de los booms, es uno de los estados, el estado Bolívar es uno de los estados que está moviendo ahorita más dinero, pero todas esas actividades son ilícitas. Y en el caso de los salarios de los médicos antes de Hugo Chávez y los salarios de los médicos ahora. Igual. O sea, básicamente nadie te gana más de 30 dólares.
O sea, básicamente los sueldos van, un sueldo normal es de $3 a $5, y el que así gana super wow, incluyendo médicos, policías, militares, que como te digo son uno de los mejores pagados, te puede llegar dependiendo de rango a $30. O sea, son sueldos risibles, totalmente risibles. Bueno, eso es la realidad. Y en este momento, ¿cómo se ve el panorama en relación a lo que sucedió el 28 de junio del año pasado y lo que sucedió el 10 de enero de este año? Sí, bueno, en este momento la situación anda bastante tensa. Tengo familia allá y me dicen que básicamente después del 28 de julio se empezó una persecución de niveles exorbitantes donde ya te marcaban tus casas, te sacaban de tu casa. No era si protestaba, era que iban a tu casa, te sacaban de la cama porque el vecino decía que tú eras opositor y cosas así. Entonces se desató una persecución para el público en general y sobre todo para los partidos políticos y ONGs, porque en Venezuela se han creado muchísimas ONGs a falta de instituciones, ONGs que protejan al sector salud, ONGs que protejan al sector economía y a todas estas cosas, pero son uno de los primeros en ser atacados. Hay más de 2.000 presos, unos 1.800 registrados por estas ONG, pero se dicen que pueden ser más porque muchos de los presos, de la familia de los presos, se quedan callados para evitar represalias, torturas mayores y así. Y entonces en todo este clima de tensión, sin medios de comunicación independientes, muchos de mis familiares también me cuentan que ellos se enteran de lo que pasa a través de las redes sociales, porque básicamente no hay canales como tal que ya lo cubran. Y el internet es bastante defectuoso, entonces así de repente les salen noticias. Entonces la gente ha optado por estar, por ejemplo, van al supermercado y nadie habla con nadie, por miedo a que te pregunte algo de política, por miedo, que parecen zombies. Y el venezolano no era así, el venezolano era fiesta todo el momento, tú ibas a una panadería y todo el mundo estaba muerto de la risa, siempre, no, ahorita me dicen que eso es como una tumba, que todo el mundo callado, que hasta si no puedes ver al de al lado mejor, y que hay una tensión, o sea, que las cosas están tranquilas en el sentido de que no están habiendo desvividos así como habían antes, pero demasiado tensas y con mucha presencia policial y militar en las calles, o sea, tanquetas de guerra en las calles ahí paradas, y ya sabemos por las protestas de 2014 y 2018 que ellos no tienen problema de pasarle encima a alguien con la tanqueta. Entonces la mayoría de las personas nada más ven, observan, no se atreven a sacar los celulares para grabar como antes. Si lo hacen es muy así a escondidas. Y también me cuentan que o dejan el celular en la casa cuando salen o le vacían toda la información, todas sus búsquedas de Google, todos los chats, todo, porque si te encuentran algo, te meten preso o lo que sea. También otra de las cosas que me han comentado es que la delincuencia normal que hay en los países se están aprovechando de esta situación para pedirte piso. O sea, estás normal caminando o estás en el centro comercial y algo y te agarran, dicen que te van a meter presa y toda la cosa y te dicen que te van a soltar si les das $30 o si le das $50 o algo así. Entonces, ¿a dónde te quejas? ¿A dónde te quejas cuando como la situación es así? Este sistema lo que está haciendo es que no haya ningún tipo de derechos para los ciudadanos y que cada vez se estén viendo crímenes al día, básicamente, todos los días, en todos lados. Bueno, Johanna, ¿tendrá la oportunidad Venezuela de liberarse, de recuperar su economía y de que sus ciudadanos que están largo de su tierra puedan regresar? Eso lo vamos a discutir después de esta pausa. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. En Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática nacional e internacional. Se da cuenta de lo que está sucediendo en el país y lo que está sucediendo en otros países hermanos. Pero la situación en Unidos en Diálogo es que a través del diálogo conozcamos y entendamos esos problemas para darles la mejor solución.
para el beneficio de la humanidad y de todos y cada uno de nosotros. Hoy tenemos invitada a una venezolana que ha sufrido en carne propia lo que es el gobierno de Hugo Chávez y de Maduro, en este caso de Venezuela, y que está viviendo en México porque la situación de la profesión de ella como periodista no pudo ejercerla en su querido país Venezuela. Así que estamos con Johanna Peña Gutiérrez desde México. Gracias por estarnos dándonos un panorama real de cómo está viviendo la población en Venezuela y por qué ustedes, ante un país que siempre fue próspero, con la mejor economía de América, no América Latina, Hispanoamérica, por su petróleo y por su economía, su belleza de país, etcétera, y en estos momentos, después de que los maestros, los médicos, los empleados públicos y los empleados de empresas privadas ganaban entre 100, 200 o más dólares, ahora ganan entre 2, 3 y máximo 30 dólares. Buena diferencia. ¿Cómo está viviendo en este caso la población venezolana en el exterior en relación al añorar estar en su tierra y ver que no se resuelve todavía el problema de la oportunidad de regresar a su país? Johanna. Es frustrante y desesperante porque cuando te cambias de país, cambias todo. Cambias tus amigos, cambias tus sabores, cambias tus acentos, cambias todo, todo, todo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan conciencia a nivel de política, porque muchas personas dicen, ay, a mí no me gusta la política, yo no sé de eso, yo no hablo de política, yo no me meto de política. Pero ustedes no saben el alcance que puede tener en tu vida la política, desde lo que comes, hasta dónde vas, hasta si estás separado de tus hijos o no, hasta si puedes trabajar o no puedes trabajar, todo, todo, todo. Cuando un sistema de gobierno llega a estos niveles, te cambia toda tu vida por completo. Te voy a decir una cosa que me pasó ahorita arrancando el año. Nosotros hemos estado reuniendo con la esperanza de que todo este movimiento tan bonito que se hizo en Venezuela, de que este año ya salga Maduro y poder ir este año a visitar a mi familia allá. Personalmente tengo 10 años sin verlo y se me murió una tía hace 2 semanas y no solo no poder ir a enterrarla, sino ver el funeral por WhatsApp y rogando que no se caiga la señal porque no hay internet, es demasiado frustrante. Y ver a través de la llamada también que mi familia, que está dentro de Venezuela, no pudo ir tampoco porque están a 2, 3 horas en una ciudad. No hay vuelos porque habían suspendido los vuelos por toda esta situación. Mi tía falleció justo el 10 de enero. No te puedes trasladar dentro de tu propio país como en ningún estado de emergencia. O sea, es impresionante, es demasiado desesperante ver cómo gente, mi familia que estaba ya en Venezuela tampoco pudo ir por la situación política del país. Entonces tomen conciencia a qué niveles llega esto. O sea, una mala política puede evitar que te despidas de un ser querido, algo tan básico en la vida. Y esto no solo me ha pasado a mí, primera vez que me pasa a mí, pero lo he escuchado de amigos que pierden a su hermana o que pierden a su papá y no hay manera de ir al país. Y en situaciones normales, ponte, porque ahorita todo está tenso, pero en otros años que han sido situaciones un poquito más normales en lo que cabe, nadie te garantiza que puedas salir del país. Sí puedes entrar, pero ellos se pueden agarrar de la ley, de estos huecos, de estos vacíos que crean la ambigüedad de la ley para no dejarte salir del país. Entonces muchas personas no quieren correr el riesgo. Entonces, como la artista que viajó a Venezuela y tuvo un percance. Exacto, entonces básicamente terminas desterrado de tu propio país. Y este es el problema que tienen estos países como México, como Colombia,
como Estados Unidos, que ha recibido a miles de venezolanos. Los venezolanos, la mayoría, están en disposición de volver a su país, pero es que su país no los quiere, su país no los ve como ciudadanos porque están en contra del gobierno. Esta gente se agarró el país literal para ellos. Ya, en teoría, yo creo que sí, también 10 años, no, mentira, como 5 años con el pasaporte vencido, y no puedo renovarlo. No puedo renovarlo porque en todas las embajadas dicen que no hay papel, o la cerró el gobierno, y el sistema siempre está caído, nunca lo abren, y de repente sacan como que avisos de que sí hay papel, pero te están vendiendo el pasaporte en $700, el pasaporte más caro del mundo, para que te metas al cuartico, porque donde tú sacas el pasaporte venezolano, cualquier aeropuerto te agarra como país dudoso y te meten al cuartico. Entonces te van alejando cada vez de lo que eres, de tu propia nacionalidad. Y es algo muy, muy feo. Yo creo que también los de Honduras pueden sentir ese efecto, porque he visto que muchos han migrado por la misma situación, porque hay una crisis alimentaria bastante importante, porque hay una crisis que no te permite vivir en el país, sino sobrevivir. Aquí hemos visto, Johanna, por ejemplo, venezolanos, médicos, decían unos rótulos ahí: soy médico, ayúdame a continuar mi camino hacia Estados Unidos. Decía, soy médico venezolano, ayúdame a continuar mi camino hacia Estados Unidos. Se paraban con varias personas, con sus niños, sus familias, en los bulevares aquí en Honduras, en Tegucigalpa, en las diferentes ciudades del país, con esos rótulos. Soy médico, soy artista, soy tal cosa, y si no, vendiendo dulces en los semáforos de aquí de las ciudades para poder continuar el camino hacia Estados Unidos. Y como médico nos daba pesar ver a otros que se supone que son médicos con esos rótulos que decían así. Entonces es una gran cantidad de venezolanos que han pasado por Honduras, que vienen esa trayectoria toda Sudamérica, pasando desde Panamá hasta Honduras y luego Guatemala, México, hasta llegar a Estados Unidos algunos. Y algunos quedan en el camino. Exacto, imagínate el nivel de desesperación y el nivel de cero oportunidad de crecer en tu país, que tú veas más factible y como mejor opción meter en un bolso, en una mochila de colegio, una muda e irte a pie con tu familia. Eso básicamente somos refugiados, es la migración más grande que hay en el planeta Tierra en estos momentos. Ni siquiera Palestina, ni siquiera esos países que están en conflicto tienen una migración tan grande, sin estar en un conflicto bélico, porque esa es otra cosa, se nos da miedo hablar. O sea, lo que está pasando en Venezuela es una masacre hacia su población. En 2018-2019, donde se pidió la ayuda de crisis humanitaria, la mayoría de los venezolanos comían una vez al día. Mis papás son de clase media alta y solo comían una vez al día porque no había comida. En el súper tú ibas y en la caja te sacaban lo que había si querías, que eran básicamente cosas de consumo básico, que si espagueti, arroz, frijoles y eso, carísimos y podridos. De hecho, hay unas investigaciones que hizo la gente de Colombia, o este caso de Alex Saab, que estuvo preso y bueno, ahora es ministro de Venezuela, un colombiano ministro de Venezuela, donde le habían agarrado un cargamento, porque él era el que se encargaba de llevar la comida a Venezuela y venderla en estas cajitas que da el gobierno, y se comprobó que, aparte de que era comida vencida, con hongos, echada a perder, la mezclaban con veneno de cucarachas. Y esto es algo que ya está comprobado por esta gente. Fueron los militares los que incautaron esto es información pública, yo no me la estoy inventando. Y si eso no es una política de exterminio a tu población, ¿qué es? Vean hasta dónde puede llegar la política. Por eso ves a la gente caminando el desierto y todo. Acláranos un poquito más eso del veneno de cucaracha en los alimentos, Johanna, porque aquí no lo habíamos escuchado eso todavía. ¿Cómo sí fue ese proceso y esa situación
de aplicarle veneno a los alimentos. Exactamente, mira, básicamente así en grandes rasgos, el control cambiario hizo que la gente que producía comida, la gente que tenía fincas, donde sacaban carne, leche y todo el tipo de alimentos, se vieron afectados. Entonces, ¿qué pasó? Empezó la escasez. Entonces el gobierno dijo, yo soy señor gobierno, yo les arreglo todos sus problemas, yo les voy a llevar comida a ustedes y a un precio más barato de lo que lo hacen estas malvadas empresas privadas. Porque ya cuando estas ciertas empresas privadas, las que sobrevivieron, sacaban los productos a precio del dólar paralelo. Obviamente, como un promedio, porque no lo podían hacer al dólar oficial porque serían pérdidas. Entonces, dejaban mal a la empresa privada y el gobierno, que es el benefactor, te daba la comida más barata. Y entonces aquí sale la figura de Alex Saab, un colombiano que dijo, y México también está metido en esto. Y los mexicanos también estuvieron vendiéndole comida a Venezuela para venderla. A ellos todos estos negocios se hicieron con el dólar controlado, a precio de dólar preferencial. Y ellos, mientras se llenaban los bolsillos, vendían comida podrida y con veneno de cucaracha, los ponían, o sea, en el mismo cargamento donde venía la comida, los empaquetados, venían el veneno de cucarachas también. Y esto se ha visto en Colombia. Hay otras investigaciones que dicen, por ejemplo, les hicieron, en esa cajita había productos de la cesta básica, aceite, espagueti, todo este tipo de cosas. Había leche en polvo. Y diferentes organizaciones venezolanas, esto sabía raro, sabía feo, empezaron a hacerle pruebas de laboratorio a la comida. Y resulta que no eran para consumo humano. O sea, los niveles de sodio que tenía esa leche, ingredientes que tenía esa leche, eran nocivos para la salud. Hay un caso donde se comprobó el fallecimiento de 6 niños por solo tomar la leche. La mamá decía, yo lo único que le he dado es leche y yuca. Yo no sé si allá en Honduras comen yuca. Y los niños sí fallecieron. Entonces, está comprobado, o sea, cómo cosas que daba el gobierno, comida que daba el gobierno, dañaba a la gente. Por eso la gente empezó a enfermarse más, por eso las morgues de Venezuela estaban a estallar, porque no solo era la violencia, sino que la población estaba débil y aparte estaba siendo poquito a poco envenenada. O sea, otro estudio, mucha gente se ha enfocado a estudiar este caso porque realmente es muy denso, y ponerle caras y nombres a los responsables, porque uno dice el gobierno, pero a la mera hora eran testaferros o empresarios que realmente prestaron su nombre y se prestaron para este tipo de negocios. Hay otro, de alimentos Lual, se llama la empresa, que también a los frijoles se le hicieron análisis y decían que no eran aptos para el consumo humano. O sea, es algo, son hechos. No es que alguien dijo, no, que sabía raro y a lo mejor tiene. No, son hechos. O sea, con uno solo de estos hechos aislados, en cualquier otro país esta gente estuviera presa. Porque por acción u omisión, un gobierno es responsable de lo que le pasa a su población. Si no lo hizo el gobierno dejó que pasara. Y de esto no ha habido culpables de ninguna manera. Claro, ya estos negocios, como ya los cacharon, ya están siendo más sigilosos, ya la comida no está podrida, ya es una comida, digamos, no premium, sino es una comida tolerable, de una categoría mediana, y cambiaron los proveedores y esto porque la presión social era muy grande. Entonces, aquí la cosa es no callar y lo que pasó, no olvidarlo. No porque ahora no lo estemos viendo tan agresivamente, no quiere decir que no pase tanto. O que ahora, porque cambiaron las cosas, no quiere decir que los que hicieron eso en su momento no paguen. Este tipo, en vez de estar preso, este tipo ahora es ministro. Ahora es ministro dentro de Venezuela. Johanna, hablando de eso, por ejemplo, una de las situaciones que más criticaba Hugo Chávez y el mismo Maduro es las oligarquías. La gente y las empresas y las familias que dominan a un país, entre comillas. Ahora,
¿alguna de esas familias que trabajó en esas empresas de Venezuela se daban los lujos que se han dado los hijos de Maduro, las familias de Maduro o los hijos de Chávez, que incluso los han visto en automóviles preciosos y carísimos, no digo marcas por supuesto, pero y que incluso tenían un tapiz de oro? ¿Cómo está esa situación en relación a este tipo de familias que gobiernan ese país y a la población que apenas gana $2 o $3? Sí, la oligarquía en los principios se usó como mecanismo para dividir a las poblaciones, que es algo que se usa en diferentes países también. Yo lo puedo ver ahorita en México. Ahorita en México dividen la población entre chairos, que digamos son los nacos, los pobres, y fifí, que digamos que son los oligarcas, los ricos. Entonces, creando esta división, nos tienen aquí peleando entre nosotros mientras ellos están haciendo desastre allá arriba. ¿Qué pasa? Eso le sirvió por mucho tiempo, pero ya después de 2013, 2014, cuando ya estaba toda esta crisis alimentaria y todo, la gente que protestaba no era la oligarca que le estaban quitando sus empresas, que eso no le quita el derecho que tienen de como ciudadano tener empresas, pero ya no era esta gente, sino era gente más humilde que lo que quería era trabajar, que me dieran empleo. Porque en Venezuela sacaron una lista que se llama Lista Tascón, que si tú alguna vez habías votado en contra de Chávez, ya no tenías derecho a trabajar. Cualquier empresa pública te negaba y te sacaba la lista. Mira, tú firmaste, tú no puedes trabajar aquí porque tú firmaste. O el gobierno le obligaba a ciertas empresas privadas no emplearte, y si te empleaba, le quitaba las contrataciones a estas empresas. Entonces fue cercando tanto que hubo mucha gente afectada, y ya tú veías las últimas protestas donde los heridos y todos los muchachos que eran presos eran de gente muy humilde. Entonces ahí tú ves que se le cae su discurso. Su discurso no era de darle a los pobres, su discurso era de quitarle a los ricos, dejar a los pobres pobres y agarrarme esto para mí. ¿Y qué pasa? Ha surgido una boliburguesía, como se dice, una burguesía bolivariana en Venezuela, que básicamente son los hijos de Cilia Flores, de Freddy Bernal, de Diosdado Cabello, todo este nepotismo que se ha creado a niveles descarados, porque si vemos la Asamblea Nacional Constituyente, todos se apellidan de la misma manera. Diosdado Cabello, están medio cabellos ahí. Están todas las familias de Cilia Flores también. Todos estos puestos estratégicamente en puestos donde se agarra muchísimo dinero, y se ha creado una boliburguesía, que es lo que dicen la Venezuela Premium, donde hay Ferraris, hay Lamborghinis, hay bolsos de muy alta gama, hay tiendas de que solo hay en Dubái y todos estos países, y abrieron en Venezuela porque hay un poder adquisitivo de esta gente extraorbitante, porque son puros negocios ilícitos donde básicamente pueden hacer millones en meses, ni siquiera en años. Entonces, hay mucho, eso ya era como para 2013, 2014, muchos de estos diputados que estaban en la asamblea hablaban mal de la gente rica. De hecho, Chávez decía que ser rico era malo. Y los veías con sus Rolex. Entonces los periodistas le preguntaban, ajá, ¿y si es tan malo por qué tiene un Rolex? Entonces ellos ahí ay no, lo que pasa es que, y se iban por la tangente. Pero es una cosa descarada lo que se está viendo, que no tiene ni pies ni cabeza, y creo que se está emulando en muchos países también. O sea, aquí lo que cambian son las caras, pero esta élite siempre queda. Esta elite de gente que vive como en su burbujita, siempre queda, siempre hay. No es que ellos le quitan a los ricos, que no está bien, que yo nunca he entendido esa justificación. Ay, sí, es que los ricos tienen mucho, vamos a quitarles. No, hay una cosa que se llama meritocracia. Tú tienes al nivel de que tú te esfuerces y que tú prosperes. Cuando no hay meritocracia en un país, y sino que cualquier persona por hacer nada gana algo, ahí sí empieza toda esta bola de deserción. ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? O sea, empieza a haber una bola que tiene consecuencias en todos los niveles.
Entonces sí, hay una burguesía que por lo general son los hijos de Chávez. Por ejemplo, está María Gabriela, que era cónsul de la OEA en Nueva York. Le quitan este puesto por lo mismo, porque estaba metida en Estados Unidos. Tú que odias el imperio, ¿qué haces metida en Estados Unidos? Estados Unidos le congela todos sus bienes allá. Se descubre que tiene cuentas millonarias, la mujer más rica de Latinoamérica, y cuando le preguntan, ella dice que fue ganando, lo que pasa es que ella era muy buena y muy sociable, hizo toda esa fortuna vendiendo productos de catálogo. O sea, son descarados, son descarados. Luego le descubrieron que ella tenía negocios con Cristina Kirchner para vender arroz en estas cajitas que te digo que daba el gobierno. Estas cajitas se llaman CLAP. Al gobierno quitarte el acceso a la comida, quitándole a la producción nacional la facilidad de poder producir dentro del país, valga la redundancia, ellos asumen todo el control alimenticio y hacen todo este tipo de negocios que fue básicamente donde se enriqueció todo el mundo. Lo que es el control cambiario, que en Venezuela se llamaba sistema de Cadivi, lo que es Cadivi y la alimentación, de ahí ha salido muchísimo de los casos de corrupción, que luego se colindan con narcotráfico y con organizaciones ilícitas, eso es otra cantar. Pero básicamente el control cambiario es lo que ha hecho que la economía del país se haya perdido de una manera descomunal, y este sistema de quitarle la comida a la población. Y la población en este momento, en relación a lo que se ha hecho con Edmundo, con María Corina Machado, ¿cómo se ve la expectativa ya para ir concluyendo? Porque ya estamos llegando casi al final, Johanna. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué esperanzas hay para ustedes que están fuera de su país, de su tierra querida? Mira, básicamente se dice que más o menos un 80% de la población que está fuera de Venezuela, si llega a caer el madurismo, regresa inmediatamente. La mayoría de la gente, de los venezolanos que estamos afuera, no la estamos pasando bien. Y si no la estamos pasando tan mal, queremos ver a nuestra familia, queremos estar con nuestros seres queridos, porque hemos visto cómo se va acabando la vida y nos perdemos momentos tan bonitos. Ahorita, para serte sincera, ahorita hay un clima de frustración, porque el gobierno, a través del control de los medios de comunicación, nos tira mucha información negativa, de que no vamos a poder, de que ellos asumieron el poder el 10 de enero, que todo está normal, que se van a aliar con Nicaragua y con Cuba y sus hermanos mayores de Europa para atacar. Hasta dijeron que van a conquistar Puerto Rico. Ya están lanzando propuestas muy bélicas. Entonces, quieras o no, eso te va para abajo. Pero si de algo estoy segura yo, y es lo que trato de convencer, y es por lo que empecé a hacer los videos, es que esta oposición que tenemos es diferente, y es una oposición. Antes el problema que tenía la oposición de Venezuela es que decía las cosas que iba a hacer. Esta oposición está bastante hermética y habla con hechos. ¿Por qué? Porque el gobierno, al tener todo el poder, pues contraatacaba y siempre ganaba. Recordemos que Venezuela protestamos por el CNE, que era el poder electoral, protestamos por el Tribunal Supremo de Justicia, protestamos por la Asamblea Nacional. Todos esos poderes nos los quitaron, pero me lo quitaron, no, lo luchamos hasta lo último. Hubo bastantes desvividos grabados en videos de cómo desvivían a líderes de partidos políticos. Militares, porque dicen, es que los militares no hacen nada. Militares es la lista más grande que hay de torturados, de presos políticos, de desaparecidos y de gente presa. Entonces no digan que no han hecho nada cuando han arriesgado su vida y han puesto la vida al servicio del país. De hecho, hay un militar que sus órganos sexuales se lo desprendieron a punta de tortura. Hay otro militar que lo llevaron a comparecer a un juicio y ya lo habían torturado tanto que lo único que le dijo el abogado fue ayuda y se murió. O sea, hay unos casos bastante tristes. Está la masacre del Junquito de Óscar Pérez. O sea, los venezolanos no estamos pidiendo ayuda internacional porque nos dio flojera luchar. Son 25 años de desvivencias. Entonces, claro que todo esto, y claro,
parte de la oposición se dio cuenta de que el gobierno tenía mucho poder y empezó a jugar a favor del gobierno. Entonces esto crea demasiado frustración. La gente está muy desesperanzada y los que tienen la esperanza la tienen solamente en María Corina. O sea, si María Corina y Edmundo no logran el objetivo, yo soy una de las que piensa que no se va a lograr nunca. O sea, perdemos el país para siempre. Creo que la situación es bastante tensa porque ya toca muchísimos países, que es un problema ya del hemisferio, porque la situación ha llegado a estos límites y gracias a Dios por fin nos están escuchando. Creo que no va a ser algo fácil porque el monstruo tiene muchas cabezas, pero creo que sí se puede lograr. Creo que sí se puede lograr. Pero... Johanna, ya para finalizar con tus palabras finales, ¿qué le podría sugerir a los hermanos hispanoamericanos de diferentes partes de Hispanoamérica, hablando desde México hasta Chile, pasando acá por Centroamérica, Honduras? ¿Qué les podrías tú mencionar para evitarse ese calvario de tener que salir de su país de esa forma como lo han estado haciendo los venezolanos? Mira, todo esto es una ola que tiene un solo comienzo. No subestimen su voto jamás, jamás. ¿No han visto cómo Trump, uno de los hombres más poderosos del mundo, hasta lo pusieron a vender McDonald's y hasta lo pusieron a hacer cosas risibles por el poder? Ellos sí valoran el poder del voto y ustedes como ciudadanos no lo valoran. Jamás faltan a una votación porque me da flojera, porque no sé por qué votar, porque es que todos los candidatos, ninguno me agrada. No, estás poniendo tu futuro en manos de una persona. Y no solo es el acto de votar, es de defender el voto. Porque si te pones a ver los procesos electorales de los países últimamente, son bastante dudosos. Tenemos el caso de Brasil, que Lula estuvo a un % o algo así. O sea, una diferencia totalmente dudosa. Tenemos el caso de Petro, tenemos el caso de México, que también se dice que fue fraude. La candidata sacó una denuncia y le secuestraron al hijo, cosa que más bien a mí, en vez de decir, no hubo fraude, ahora pienso que sí hubo fraude. Entonces, voten, tengan conciencia de su voto y ya quítense de la boca esa frase de a mí no me gusta la política, yo no sé de política, no. Es tu vida y el de tus hijos que dependen de ese segundito donde tú haces la fila y pones ahí a quien quieres que te dirija. Acuérdense que ahorita ya los periodos presidenciales también son bastante volubles, porque mucha gente dice, no importa, son 4 años, 5 años. Ajá, se te pueden ir 25, como en el caso de Venezuela, y nosotros tenemos elecciones todos los años. Todos los años tenemos elecciones. Entonces, por favor, pónganse las pilas, no subestimen el poder que tiene su voto. Es más que un derecho, es un deber votar. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias a ti y un saludo a la gente de Honduras. En diálogo, creemos firmemente que en el diálogo sincero y en la participación ciudadana son una herramienta clave para poder construir un mejor futuro y con prosperidad para todos y cada uno de sus ciudadanos. Hasta el siguiente programa.